Señor hacia adelante. Amén. Se ve muy bonita la iglesia, amado hermano. Gloria al Señor. El martes pasado arrancamos con el cuarto mandamiento y arrancamos duro. Pero lo vamos a poner un poquito más suavecito. Para que vayan. Arrancamos. Para que dijeran bien a lo que viene, que vuelvo otra vez a apretar. Pero, gloria al Señor. Nos estamos gozando. Gloria al Señor. No sé quién me envió un email. Gloria a Dios. Hace poco, gloria al Señor, este email era una información. Amén. Y la leí y wow, verdaderamente que sí, yo la he estudiado tal y como me la dieron, pero la persona me la entregó en un orden. Y yo dije, wow, Señor, menos trabajo para mí. Amén. Y es todo Biblia, amado hermano, es toda cita bíblica acerca de los 10 mandamientos. No sé si es una persona que está viendo a través del canal o que está, amén, sintonizando los estudios, porque los ponemos en un canal de YouTube, Evangelista Waldemar Cruz. Amén, lo hacemos para la gloria del Señor. Amén, todo lo que predicamos aquí lo posteamos ahí. Y cuando usted quiera ver, repasar, usted va y busca. No sé si fue una persona, ¿verdad? Porque dejo mi email para contacto por si tienen preguntas. Y eso es otra cosa, pues los hermanos a veces se me han acercado y me han hecho preguntas y eso me gusta, eso está muy bien. Eso está muy bien porque así yo sé, amén, el área, la que usted lo entiende, entonces yo puedo ir por ahí. Amén, gloria al Señor. Y déjeme decirle que las preguntas que usted me hace, gloria al Señor, son preguntas que ya yo tengo la respuesta, las que me han hecho hasta ahora. Ya yo tengo la respuesta porque ya Dios eso es lo bonito de esto, amado hermano. El Señor pues nos ha preparado por un tiempo para contestar estas preguntas porque esto es un tema delicado y un poquito controversial en medio de la iglesia. El cuarto mandamiento. Amén. Así que vamos a la palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y voy a amén, a citar lo que citamos todos los martes desde un tiempo para acá, Éxodo capítulo 20, para que se nos quede bien grabado la mente. Éxodo capítulo 20. Te amo, Dios, te adoramos. Gloria al Señor. Amado hermano, Éxodo capítulo 20, vamos a estar leyendo el 8, el 9 y el 10. Es más, hasta el 11. Porque ese es todo el mandamiento cuarto es del 8 al 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gracias, Dios, por tu palabra. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Hermanos, desde que yo comencé, amén, a dar estudios, no estoy hablando de los 10 mandamientos. Estoy hablando de todos los estudios que estamos comenzando, que yo comencé cuando comencé a dar, amén, los estudios. Amén. Específicamente que me acuerdo bien que Dios comenzó a tratar conmigo un poquito antes del estudio de la ley de la gracia. Gloria al Señor, donde, amén, tenemos que entender y separar, amén, las leyes de Dios. Hay mucho, la Biblia dice que mi pueblo perece, se pierde, ¿por qué? Por falta de conocimiento, ¿ok? Y dice la palabra de Dios que el hombre tiene que saber trazar la palabra de Dios, que tiene que saber especificarla, hablar acerca de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque la Biblia, amén, habla unas cosas en específico para ciertas personas. Amén. Y también habla cosas en específico para todas las personas. Señor. Habla para toda la humanidad, habla para un pueblo en específico. Amén. A veces habla para el pueblo de Israel, a veces habla para los gentiles, amén, a veces habla solamente para un pueblo en específico, aleluya, como una maldición que como podemos ver, como Sodoma y Gomorra, pues fue un mensaje para ellos o para destruirlo, ¿verdad? Hay que saber trazar la palabra de Dios.
Y si leemos, amén, encontramos en Éxodo que Dios le da estos 10 mandamientos al pueblo de Israel. Amén. Pero hemos llegado, amén, hemos dicho que el pueblo de Dios, aquí aprendimos el martes pasado, que yo sé que mucha gente no lo ha podido digerir bien todavía, que el mandamiento cuarto, y lo quiero explicar y aclarar otra vez, bien sencillo, porque este mandamiento es bien sencillo. Hay que dar mucha explicación y hay que meterse bien profundo por la sencilla razón de que llevamos 2000 años quebrantándolo. Bendito Dios. Y los mismos cristianos estamos más enredados con un pote de espagueti y no sabemos nada a dónde ir cuando nos referimos a este mandamiento. Bendito sea Dios. Pero sinceramente, amado hermano, si usted lo mira, el mandamiento es bien sencillo. Amén. Sí. Usted coge un calendario, Santo. domingo a sábado. Amén. Domingo es el día número 1 y el sábado es el día número 7. Amén. Sábado no significa reposo. Santo Dios. Sábado es otra cosa. Sábado es el nombre que el hombre le dio al día sábado. Como dijimos aquí anteriormente, Dios hizo los días: primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, séptimo día. Si usted coge un calendario, el primer día de la semana está el domingo y el último es el sábado. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. También aprendimos, esto es un repaso, amén, para aprovechar que está Johanna, la familia del Valle, Johanna y Josué, amén, para que entiendan un poco que reposo, amén, en este contexto, la palabra reposo, cuando la buscamos en el diccionario hebreo, la palabra hebrea, perdón, Gloria a Dios. la palabra significa, la palabra la voy a leer aquí rapidito, es Sabbat, con una B, que significa descanso o parar. Amén. Amén. Es descansar, es parar, como dijo Dios, le dijo a Adán. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Que guardará el día de reposo, pero específicamente en el primer capítulo le dice que en el séptimo día Dios reposó y santificó ese día. Amén. Amén. Entonces mucha gente, como aprendimos en Colosenses, gloria a Dios, cuando habla del día de reposo, gloria a Dios, Pablo habla del día de reposo en Colosenses capítulo 2. Bendito Dios. Esto lo quiero leer rapidito, porque esto es la cita. Hay más citas que nosotros usamos para defender que ya no hay que guardar el día séptimo. Hermano, yo quiero explicarle algo. Yo no soy adventista, Señor, reprenda al diablo. Aleluya. Esta no es la doctrina. Usted tiene que entender una cosa, Santo Dios. que ellos guardarán el día de reposo, pero ellos tienen unas creencias erróneas. Sí, Señor. Amén. Ellos no creen que Jesucristo es Dios, es la Trinidad, es parte de esa, que Él es Dios, que Él es como Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y muchas otras cosas más. Gloria a Dios, que yo no quiero entrar en detalle. Gloria al Señor. Te adoramos. Pero algo yo le puedo decir. Que a mí la Biblia me enseña que Dios es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos. Y cuando usted busca la palabra de Dios en Génesis, cuando usted busca la palabra de Dios en Génesis, los Génesis no eran israelitas, en Génesis no eran judíos. Santo Dios. Y ellos guardaban el cuarto mandamiento. Y ellos no eran israelitas. Luego vemos, amén, a Jesucristo, luego vemos a los apóstoles, luego vemos, amén, a todos los hombres de Dios y los que vinieron antes de ellos, excluyendo a los que estaban deportados para Babilonia, que en una ocasión uno de los profetas dijo, porque se quebrantaron el día de reposo, fue que Dios los maldijo a ustedes. Bendito Dios. ¿Verdad que tremendo? Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Jesucristo guardaba el día de reposo. Jesucristo trabajaba de domingo a viernes Aleluya. y se iba para la sinagoga a enseñar. Amén. Gloria al Señor. En ninguna parte del Nuevo Testamento ningún apóstol guardaba domingo. Ellos sí se reunían los domingos y recogían las ofrendas y daban su culto. Recibieron el Espíritu Santo domingo. Santo. Yo no te vengo a decir aquí que venir el domingo a la iglesia es pecado. No, Señor, que aprende el diablo. Aleluya. Todos los días hay que darle culto a Dios. Todos los días. Esto es algo personal. Eso es como si yo te digo, no robes, no mates. Guarda el día de reposo, pero es tú personal con Dios. Si lo guardas o no lo guardas, eso es problema tuyo. Amén. Sí, Señor. La bendición es para ti, la maldición es para ti si no lo guardas. Porque ahora sabemos, y ahora es que tenemos que tener en consideración que desde ahora en adelante nosotros sabemos que tenemos que guardar. Digo, los que han podido digerir esta palabra. Ahora, les voy a decir más, yo les voy a probar a ustedes, por la palabra de Dios, que Dios no cambia. Hay profecías que dicen que Dios va a restaurar el día de reposo.
en los últimos días. Santo Dios. Y también en el Apocalipsis, cuando usted lee, la Biblia dice que cuando Jesucristo del milenio esté reinando, van a venir de día de reposo en día de reposo a adorarlo. Amén. Alabado Dios. Y entonces, Aleluya. Santo Dios. Amén. entonces, amado hermano, Señor. Vive Dios. Gloria. ahora hay un individuo que empezamos a hablar el martes pasado que se llama Constantino. Amén, emperador, pagano, amén, adorador del sol. Gloria al Señor. Era un hombre que era fiel al culto mitral. Culto mitral es el culto de adoración al sol. Amén. Muchos lo tienen como cristiano, como que fue cristiano. Bueno, él supuestamente se afilió con los cristianos, pero él nunca tuvo ese, ¿cómo te digo?, la conversión hasta su muerte, que aceptó hasta bautizarse. Pero mientras él estaba en su emperando y estaba comandando todos esos ejércitos, él era un pagano. Y la historia lo confirma. Y amado hermano, si usted quiere buscar de cómo se cambió el día de reposo de sábado a domingo, usted no lo va a encontrar en la Biblia porque no hay cambio. No lo va a encontrar. Tiene que buscarlo fuera. Fuera, ¿en dónde? En la historia. Gloria a Dios, la biblioteca. Amén. En la semana pasada dimos, amén, un montón de ejemplos. Te di los nombres de los libros, te di las páginas, te di los párrafos, te di los nombres de las personas que confesaron por sus labios que ellos fueron los que cambiaron el sábado y que Constantino fue el que cambió el sábado. Santo. Gloria a Dios. Y yo no lo hice para enseñarle a ustedes eso de lo que ellos estaban enseñando, porque muchos de ellos estaban de acuerdo y muchos de ellos estaban en contra. Yo lo que estoy es dándole a ustedes esa información. Amén. Pero desde ahora en adelante en el estudio vamos a ver lo que dice la palabra. Amén. Primero vamos a conocer acerca de este muchachito Constantino, que es bien interesante, gloria a Dios. Santo. Pero, Santo Dios. amén, vamos a Colosenses. Amén. Porque nosotros, esto lo quiero decir para beneficio, ¿verdad?, pues de nuestros hermanos, gloria al Señor, que no estuvieron la semana pasada. Colosenses, Gloria a Dios. Alabado Dios. gloria a Dios, Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nosotros utilizamos, bueno, yo utilizaba, ya yo no lo utilizo porque ya yo aprendí, a que este versículo se utilizaba para decir, no, que nadie te juzgue porque no guardes el sábado, porque ahora nosotros no tenemos que guardar el sábado. ¿Por qué no tenemos que guardar el sábado? Porque Pablo dice que nadie te juzgue por luna nueva y días de fiesta y días de reposo. Pero si vamos a Segunda de Crónicas capítulo 31:3. Gloria a Dios. Vamos Dios. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas. Gloria a Dios. Bendito Dios. Santo Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Bueno, Dios. Alaba a Dios. Adoramos, Señor. Aleluya. Alabado. Habla y dice, versículo 3. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos. Oiga bien, holocaustos. Mañana y tarde para holocaustos de los días de reposo, nueva luna, fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Moisés, el número y el Levíticos. Ahora, no quiero que se me confundan. Alabado Dios. El día de reposo que está hablando Pablo ahí no es el séptimo día. Nosotros dimos aquí, para beneficio de los que no se acuerdan, los que no estuvieron, una enseñanza acerca de las fiestas solemnes. Amén. La Pascua, los panes sin levadura, los first fruit, que serían las primicias, Pentecostés, Amén. los tabernáculos, Amén. las trompetas, Sí. 7 fiestas solemnes, sagradas, que Dios las instituyó, pero eran todos simbólicos que apuntaba a quién, según el libro de los Hebreos, a Cristo. Amén. Todo, aleluya. Y Hebreo también habla de esto. Amén. O sea, que nadie te juzgue por esa fiesta, porque ya Cristo murió y resucitó. Amén. Y cuando usted busca en el contexto, amado hermano, de esa palabra reposo y fiesta y luna nueva y días de reposo, en ese contexto no es sabbat, es sabatón. Amén. Y sabatón es fiesta especial. Aleluya. O sea, no está hablando Pablo del séptimo día aquí, no. Santo. No está hablando del séptimo día. No.
Él está hablando específicamente a los judíos que estaban judaizando a los colosenses. Porque, como dije anteriormente, la iglesia de Colosas estaba en un lugar donde había mucho tráfico de comercio. Y estaban los griegos, estaban los romanos, estaban los judíos judaizantes. Entonces estaban los judíos que se convertían a cristianos. Entonces llegaban otros judíos, ven acá, pero ustedes no hacen la fiesta de los tabernáculos, ustedes no hacen esto. Y Pablo decía, no, ya Cristo murió, resucitó, vamos a seguir matando cabritos aquí. No, Señor. Santo. Eso no es. No, Señor. Para eso era la fiesta, pastora. Para hacer los sacrificios y culto a Dios. Bendito Gloria al Señor. La fiesta, muchas de estas fiestas continuaron en parcialidad para los cristianos de ese tiempo. No significa que nosotros las tenemos que practicar. Por eso usted ve que todavía se reúnen y hacen la de las trompetas. Porque esa no se ha cumplido, esa se cumple, ¿verdad? Cuando seamos arrebatados. Aleluya. Pero entendemos que en esa era más que tocar trompeta, no había sacrificio de animales. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, que cada fiesta, si estudiamos la fiesta, hay unos detalles en específico que nos hacen entender a nosotros los cumplimientos y lo que viene. Y a lo que se refiere cada fiesta. Pero esto es otro estudio aparte. Aleluya. Completamente. A ver, ¿entendieron un poquito mejor? Amén. Que el sábado, el séptimo día, yo le digo sábado, pero en verdad es el séptimo día. Y se oye un poquito funny, porque es que estamos acostumbrados a no decir eso, ¿verdad? Y se oye un poquito funny, se oye un poquito cómico, se oye un poquito adventista. Aleluya. Pero no somos adventistas. No, Señor. Que quede claro esto. Amén. Somos cristianos y queremos agradar a Dios. Y si la Biblia me dice, en Isaías capítulo 66, que Dios va a restaurar el día de reposo, pues yo le creo a Dios. Dios lo va a restaurar y lo está haciendo. Él empezó conmigo, amado hermano. Bendito Dios. Ahora, hay muchas preguntas acerca de este mentado día de reposo. De si cómo se guarda, que si aquello, que si lo otro. Vamos a aprender, amado hermano. Es bien fácil, es bien sencillo. Es el mandamiento más fácil de guardar. No trabajes, quédate en tu casa. Ponte a orar, a leer la Biblia, a repartir tratados. Eso es lo que quiere Dios. Bien sencillo. Ay, la ley dice que no se puede, que recogiera palitos lo mataban. Eso era la ley civil de Moisés. Eso no era para nosotros. Gloria a Dios. ¿Usted está entendiendo? Aquí lo que Dios quiere que usted acapare es aquí desde el Éxodo 20, gloria al Señor, la enseñanza que nos da de que si, por ejemplo, yo tengo un empleado, ese día yo tengo que darle libre a mi empleado. Ahora, ¿quiénes se acuerdan cuando en Puerto Rico cerraban los domingos y no había ni un alma en el pueblo? ¿Por qué usted cree que pasaba eso? Para la tradición del cambio de sábado a domingo. ¿Usted sabe qué causó este cambio en los judíos y en el pueblo cristiano? Porque los cristianos guardaban el día de reposo. ¿Usted sabe lo que causó en el tiempo de los emperadores de Roma? Cuando empezó el papado y estos emperadores. ¿Usted sabe lo que causó? Causó que los judíos y los cristianos tuvieron que, amén, guardar el día de reposo, sábado, para no faltarle a Dios. Y también ese día sábado Dios cerraba los mercados. Pero como esta gente le cambiaron de sábado a domingo y lo hicieron una ley, pues ahora estaban obligados a cerrar 2 días a la semana. Pero ahora el negocio bajaba a los chavitos. Y los paganos, como trabajaban los 6 días, los 7 días, trabajaban. No le importaba nada. Pues entonces los paganos se veían más florecidos económicamente. Y esto hacía que el cristiano y el judío aumentaran en pobreza. Esto es historia que le estoy hablando, amado hermano. Esto no son inventos míos. Gloria al Señor. Pero como este hombre Constantino ofreció, amén, parar esta mentada persecución que había, muchos cristianos accedieron. Estaban flojitos y muchos de ellos eran cobardes. Había cobardía en el pueblo de Dios. Estaban cansados, amén, de la persecución. Amén. Y se dieron, gloria al Señor, al gobierno. Amén, gloria al Señor. Ahora,
Amado hermano, las preguntas son importantes. Amén. Las preguntas son importantes y especialmente en este tema. Las preguntas son bien importantes. Entonces, por eso es que tenemos que saber separar los 10 mandamientos de las leyes de Moisés y de lo que es la ley y la gracia también. Amén. Porque acuérdense que era mucho pueblo. Amén. Y había que darle leyes. Moisés amén. El suegro de Moisés le recomendó que pusiese gente a gobernar, ¿verdad? Que lo ayudara. Pero esa gente tenían que darle normas y reglas. Y a veces cometían actos y no sabían ni cuál era la sentencia porque no tenían leyes. Por eso había más de 600 leyes en el Antiguo Testamento. Estas eran leyes, amén, que eran civiles. Pero también a los levitas se les dio unas leyes como sacerdotes. Amén. Que al Cristo morir, que ya no hace falta ese sacerdocio ahí. Como cambió de sacerdote, ya no era los levitas, ahora fue Cristo el sumo sacerdote. Ya no hace falta las leyes levitas. Pero las leyes morales continúan. Amén. Amén. Y eso es lo que quiero entrar. Quizá no entre mucho. Vamos a entrar. Amén. Quisiera hablar de este señor Constantino un poquito y después vamos a brincar atrás un poquito para que ustedes vean que había ley en el Antiguo Testamento antes del pueblo de Israel. Estos 10 mandamientos existían. Gloria a Dios. Estos 10 mandamientos existían, ¿sabe? O sea, que los 10 mandamientos no es para judíos. Usted nunca no va a ir el sábado judío, el séptimo día judío. No, usted va a ir el día del Señor. Amén. En la Biblia es siempre el día del Señor. Amén. El día de reposo, el día del Señor. Amén. Gloria al Señor. Ahora, vamos aquí. Gloria a Dios. A leer acerca de Constantino porque lo comenzamos. Quiero terminarlo, no lo quiero dejar en el aire. Pablo, amén, cuando predicaba, los gentiles decían: ven el próximo sábado a la sinagoga, enseña. Tú sabes, que viniera los sábados y le enseñara. Ellos se reunían los sábados. Acuérdese que cuando el sacerdocio de los levitas estaba, la casa de Jehová estaba abierta todos los días. Gloria a Dios. Había ese sacrificio continuo. Eso era una. Y número 2, que al día que usted le diera la gana, usted podía llevarle una ofrenda a Dios al sacerdote. Gloria a Dios. Usted podía estar allí y ver cómo el sacerdote ministraba y amén, y darle una ofrenda al Señor de fruta, de incienso, lo que fuese, una adoración, lo que fuese. A cualquier día, a cualquier hora. Eso era a 24 horas o 7 días. Por eso habían tantos sacerdotes. Por eso había tantos porteros, por eso habían tantos levitas, tantos, amén, personajes guardando el templo de Dios y constantemente trabajando. Se relevaban. El templo no cerraba. El templo no cerraba, tenía que haber un continuo sacrificio. La sangre tenía que seguir corriendo en el altar, porque esa sangre era ajena. Esa sangre era imperfecta, no era como la de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es que tenía que estarle continuo. Oh, gloria a Dios. Y por eso es que el templo no cerraba. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Vemos en el Nuevo Testamento como todos los apóstoles, ninguno, y vamos a ver más adelante, hoy quizás no lo veamos, citas del Nuevo Testamento hablando sobre esto, pero quiero leer la historia de este hombre. Yo marqué, tengo como 12 páginas en la biblioteca, en internet, Wikipedia, hay más. No seguí sacando porque no vale la pena, porque comienza con los César, la historia de aquello. No, yo vine y marqué, saqué unas cuantas páginas, marqué lo más relevante. Amén. Constantino, conocido como el Grande, cambió el día sábado de descanso por el domingo. Y dice así, pendiente. Amén. El domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del 321. Ahora yo le voy a decir una cosa. El 321 ya todos los apóstoles habían muerto. Había apóstoles ya. Entonces no había evidencia de que ellos guardaran domingo. Esto comenzó 300 años después. Bendito Dios. Amén. Que esté claro eso. Amén. Sustituyendo así el sábado por el domingo, en esa fecha, en el cual los mercados permanecían cerrados, como en Puerto Rico los domingos. Sí, Señor. Amén. Antes, porque ya ellos abren. Gloria a Dios. Pero eso pasaba. Así como las oficinas públicas cerraban el domingo, excepto para el propósito de la liberación de esclavos.
ellos comenzaron a decir, no, vamos a cambiar de sábado a domingo, pero entonces le ponían cláusulas, bueno, menos para esto, menos para lo otro, cuando Dios dijo no y no. Amén. O sea, ellos lo cambiaron y tras que lo cambiaron tenían sus cláusulas. Amén. No había restricciones para los trabajos de la granja, ¿usted ve? Y Dios dijo que hasta la tierra iba a descansar, ni tu buey, ahí lo dice, hermano, ni tu asno, ni tu buey, nada. Amén. Y es más, para los judíos, que esto no aplica a nosotros, para los judíos, cada 7 años ellos no podían labrar la tierra. Tenían que dejar ese año completa la tierra, que el fruto creciera y se cayera y se pudriera y ahí se quedara. ¿Para qué? Para que la tierra descansara. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Hasta la tierra tenía que descansar. Amén. Ahora, para muchos historiadores modernos, algunas de las decisiones que adoptó el emperador Constantino marcaron el tránsito del mundo antiguo al medieval. Constantino gobernó el Imperio Romano durante 30 años, hasta su muerte en Nicomedia, actual Izmir, en Turquía. El 22 de mayo del 337 después de Cristo, fundador de Constantinopla. Ese era donde estaba el Vaticano antes, ¿sabes? Que cuando los musulmanes conquistaron, amén, Turquía, que venían esos árabes conquistando terreno, amén, siguieron empujando los romanos y los romanos hasta Italia, hasta allá. Y se tuvieron que mudar el Vaticano para Roma, para allá. Pero el Vaticano estaba en Constantinopla. Amén, esto es historia, lo puede buscar. Ahora, eso es allí en Nicodemia, en la actual hoy, ya no se conoce como Nicomedia, se conoce como Izmir en Turquía hoy. El 22 de mayo del 337, fundador de Constantinopla, en lo que era la antigua ciudad griega de Bizancio. En la iglesia ortodoxa se le venera como santo. A Constantino se le venera como santo. Gloria al nombre del Señor. Y la iglesia romana le considera un gran benefactor de los cristianos. Ahora usted aquí dice cristianos, pero en realidad le hizo, amén, ciertos favores, pero a conveniencia. Y eso lo vamos a estar viendo. Religión que legalizó, era esto, él legalizó a los cristianos, porque los cristianos eran ilegales para ese tiempo. Usted no podía, por eso era que lo llevaron a Pablo, lo llevaban preso, lo llevaban a los discípulos, lo llevaban delante de los tribunales, delante de la gente. ¿Para qué? Para acusarlo, tratar de acusarlo. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo venía sobre ellos y ahí ellos comenzaban a predicar. Muchas veces no encontraban qué hacer con ellos, los azotaban y los sacaban y los tenían que dejar ir. Gloria al Señor, Santo Jehová. O sea, alabado sea Dios. 321 años ya no estaban los apóstoles por todo aquello, amado hermano. Y la iglesia, la religión cristiana, ellos la legalizaron promulgando un edicto de tolerancia. Vamos a tolerar a los cristianos que hagan culto. Él fue lo que dijo este gobernador, este emperador. Entonces, el edicto se llamó el edicto de Milán. Puede buscar lo que significa el edicto de Milán y busque cuáles son, amén, los acuerdos del edicto de Milán. Era para los cristianos, era una tolerancia. Pero esto toleraba que los cristianos dieran culto. Pero el diablo también podía dar culto, lo tenían que tolerar también. Entonces ahí es que viene, ¿me entiendes? La tolerancia, amén. Porque usted no puede tolerar el pecado. Pero aquí había una tolerancia. Estos eran concilios ecuménicos. Lo mismo que estaban tratando de hacer hoy día, una tolerancia, un ecumenismo. Esto viene de antaño, hermano. Santo Dios. Ahora, no obstante, cuando la capital del imperio se trasladó de Roma a Constantinopla en Oriente, ellos estaban en Roma primero, se trasladaron para Constantinopla y después cuando, porque yo le adelanté una historia que no está aquí, que yo sigo investigando y sigo, pero ellos estaban primero en Roma, en verdad. Luego, cuando fueron a Constantinopla, cuando Constantino conquistó Constantinopla, que se hizo esa ciudad, los musulmanes lo sacaron, entonces se devolvieron para Roma. Amén. Ahora, dice que a los europeos les llevaría casi un milenio recuperar su protagonismo político. ¿Qué están queriendo decir? Que por esta guerra que había en ese tiempo, Europa había perdido mucho dinero, mucho poder. Los romanos estaban perdiendo terreno, amado hermano. Ellos tenían que hacer algo, estaban desesperados. Ok, por eso comenzaron a mirar las masas
y la religión, amén, y las creencias como una herramienta, ¿para qué? Para tenerlos de su lado. Porque a ellos no les convenía en ese tiempo tenerlos en contra, a ninguno. ¿Por qué? Porque estaban decayendo. Los países árabes se estaban metiendo por Europa. ¿Me está siguiendo lo que le estoy tratando de decir? No era que Constantino se convirtió a Cristo, ¿qué va a hacer? Él tenía unos intereses militares, intereses políticos, intereses, gloria al Señor. Él siguió siendo pagano. Él dijo, pues está bien, acepto a Cristo, pero no dejo a Yemayá, ni dejo a Changó, ni dejo al Dios Sol. Pero me quedo con Cristo también ahí, lo meto en una esquinita por ahí. Y le hicieron hasta una crucecita y le hicieron un yesito y le engancharon ahí. Por eso es que viene eso, amado hermano. Por Constantino. Gloria a Dios. No obstante, cuando la capital del imperio se trasladó de Roma a Constantinopla en Oriente, se inició una larguísima decadencia económica que marcaría buena parte de la Edad Media. A los europeos les llevaría casi un milenio recuperar su protagonismo político e influencia económica en el mundo. Esta no se produciría hasta la era de los grandes descubrimientos geográficos, como ¿qué? Como el descubrimiento de América. Porque cuando Cristóbal Colón fue a Puerto Rico, allá lo que vinieron fue a ¿qué? A buscar el oro y a decirle que se tenían que convertir al catolicismo. Eso me lo enseñaron a mí en la escuela y todavía lo sigo aprendiendo cuando voy buscando información de historia. Todavía dice lo mismo, amado hermano. O sea que esto se confirma aquí. Ahora, esta no se produciría, este establecimiento nuevo, este restablecimiento económico en estos romanos no se produciría hasta estos grandes descubrimientos geográficos y la posterior colonización de América y otros continentes. ¿Usted ve? Y otra de las decisiones que determinaron la historia de Occidente en los siglos venideros fue la refundación del cristianismo como una religión de Estado. Oh, gloria al nombre del Señor. Adaptada, oiga bien, adaptada a las necesidades del imperio. A ellos no le importaba a tres pepinos lo que decía la palabra. Ellos ajustaban las cosas a la necesidad que ellos tenían en ese momento. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Porque dice, y bajo la apariencia de una nueva iglesia institucionalizada, católica y romana. Amado, los mismos católicos saben esto y te lo hablan en esta historia. Ellos mismos te lo dicen. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No lo hay. Porque te estamos hablando historia, te estamos hablando Biblia, te estamos hablando con base y fundamento. Yo no te estoy hablando aquí a lo loco, tirándote una cita, cerrando la Biblia y no. No me quemo las pestañas buscando ahí puntos, detalles específicos. Eso es una cosa de la que yo tengo, de que mi esposa me conoce, que yo, no, eso no, así, eso no puede ser así. Tengo una duda, pues no, si tengo una duda, hermano, no estoy tranquilo. No estoy tranquilo. Tengo que seguir ahí, buscando la quinta pata al gato, para que no tiene. ¿Por qué? Porque me gusta estar seguro. El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que estar seguro de lo que predica, de lo que habla, de lo que enseña. Amén. Y peleé con papá un poquito. ¿Por qué? Porque esto no es fácil, amado hermano. Bendecir una persona que tiene una creencia, que tenemos una creencia, y yo digo por todo porque yo también. Pero que de momento Dios te ponga y ¡pah! En ese, no es así, es así. Es así. Y Dios me habló bien bonito y me dice, y yo los perdono. Porque es que no tienen el conocimiento. Son ignorantes, pero no les hace bien. No les hace bien el ser ignorante. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gracias. Ahora, hablando de verdad de Constantino otra vez, los cristianos en adelante no solo deberían obediencia a Dios ahora, sino también al emperador, sino también a la iglesia católica, sino también, amén, a este sistema que ellos crearon.
Paradójicamente, con el devenir de los siglos, acabaron siendo los monarcas cristianos quienes tuvieron que rendir obediencia a los papas. Ellos estaban separados, no te creas que estaban juntos todavía así, como es, pero tenían cierta influencia. Entonces estos emperadores tenían que hacer, o sea, los religiosos se estaban vistiendo religiosos, escondiéndose detrás de esa sotana y teniendo, ¿verdad?, los emperadores al lado. Tanto así que hay una historia donde un papa le dijo a un hombre que no podía ser más emperador y lo votaron. Y ese hombre seguía tocándole lo botaron del castillo, lo botaron de donde estaba. No me acuerdo el nombre específicamente ahora, pero lo desnudaron, lo humillaron y lo sacaron para afuera porque no obedeció al papado. Gloria al nombre del Señor. Y esto trajo una guerra después, consecuencia de toda esta cuestión. Gloria a Dios. Pero para que usted vea que era como una mezcla que tenían. Gloria al Señor. Y aquí explica un poquito más o menos. Dice que paradójicamente, con el devenir de los siglos, acabaron siendo los monarcas cristianos quienes tuvieron que rendir obediencia a los papas, herederos de los antiguos Césares. Usted ve, amado, esto no son información cristiana, ¿sabe? Esto es información secular. Esto es historia. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y someterse a su voluntad. Tras haberse desembarazado de todos sus rivales políticos, Constantino convocó el primer concilio ecuménico. O sea que después que él se paró bien chévere en el poder, oh gloria a Dios, ahí él hizo este primer concilio ecuménico en la ciudad asiática de Nicea, Britania, hoy en Turquía, en el 325, que legalizó, oiga bien, la práctica del cristianismo en el Imperio Romano y puso fin a las persecuciones. ¿Usted ve? Él puso fin a las persecuciones. Se considera que esto fue esencial para la expansión de la religión cristiana por toda la cuenca mediterránea, y los historiadores desde Lactancio Eusebio de Cesarea hasta nuestros días presentan a Constantino como el primer emperador cristiano. Ellos lo presentan como un emperador cristiano. Gloria a Dios, santo Jehová. Bueno, el mundo presenta al Papa como cristiano también, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, estos nombres, Lactancio, Eusebio, amén, y hay otros nombres más que son historiadores. Usted los busca, amado, y usted va a encontrar libros de ellos, historiadores que te relatan la historia de esos tiempos. Son hombres que vivieron en ese tiempo y son historiadores porque dejaban escrito y dejaban historia atrás, amén. Gloria a Dios, santo Jehová. Dice que aunque vivió como pagano, y todo el mundo lo sabe, los que estaban alrededor de Constantino lo saben, y no se bautizó hasta encontrarse en su lecho de muerte. Se dice que sus colaboradores allegados le temían tanto que nadie se atrevió a tocar su cadáver hasta que hubieron transcurrido 7 días desde lo visto. Ese era el miedo que le tenían. El hombre ha muerto ahí 7 días. Para allá yo no voy si se levanta ese hombre. Le tenían miedo, era un tirano. Pero era un hombre inteligente. Tenía una sabiduría diabólica. Eso es lo que se llama la sabiduría diabólica. Terrenal y diabólica. Usar la religión para bienes económicos, políticos y militares. Eso es lo que están haciendo también hoy en día. Pero sacando a los cristianos por lado. Esta vez no lo van a dejar como lo dejó Constantino. Esta vez vamos para afuera, para el lado de ellos. Van a hacer su propia religión. Gloria al nombre del Señor. Así que amárrese bien las falditas y los pantaloncitos. Gloria a Dios, santo Jehová, que está fuerte la cosa. A lo largo del siglo III, el Imperio Romano había sufrido diversas crisis de variable índole económica, demográfica, pandémica, muchas enfermedades, políticas y militares que a punto estuvieron de destruirlo, a destruir a este hombre. A principios del siglo IV, tras alcanzarse una solución de compromiso, el imperio estaba dividido en un oriental y occidental, gobernado por 2 emperadores mayores, Augusto, y 2 emperadores menores, que eran los Césares, que eran a su vez los sucesores de los primeros. O sea, ahí que comienza los Césares, los Augustos y todas estas personas, que por eso es que no me quiero meter mucho aquí, porque
Cada uno tiene una biografía, cada uno tiene, es algo tremendo. Cada uno tiene sus tiranías y todas las cosas, las maldades que hicieron, todo el daño que hicieron. Amén. Todas las cosas buenas también que hicieron. La historia relata muchas cosas de esta gente. Vamos a brincar acá para otro punto. Santo Dios. Constantino representa el nacimiento de la monarquía absoluta. ¿Qué significa eso? Hereditaria y por derecho divino, supuestamente. Porque él se consideró como que Dios me puso aquí. Él hizo ese concilio. La Iglesia Católica dice que el primer papa que fue Pedro. Primer papa fue Constantino. Me parece que había otro como papa, pero Constantino decía, no soy yo. No está claro, amado. Yo lo digo así, pero no está claro todavía para mí quién es el primer papa, porque tienen mucha información. Tienen una lista de papas que comienza con Pedro. Y eso es mentira. Entonces tienen otra que comienza con Constantino. Entonces también hay otro que estaba para el tiempo de Constantino, que Constantino estaba con... no se sabe quién es quién. Ellos tienen un arroz con huelle y espagueti a la misma vez, que no se sabe quién es quién. Pero lo que es importante es que nosotros entendamos que era un hombre ecuménico y que su cristianismo era solamente una máscara. ¿Ok? Ahora, yo no estoy diciendo, porque yo no soy Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que en ese bautismo él diga, Dios mío, perdona, y que Dios lo haya salvado. Eso es problema de él allá. Pero lo que dejó fue un revolú. Un revolú tremendo fue lo que dejó. Gloria a Dios. Dice, gloria a Dios. algo hasta entonces, dice que Constantino representa el nacimiento de una monarquía absoluta, según este documento, hereditaria y por derecho divino, algo hasta entonces que era inusual en el Imperio Romano, que siempre se conservó estructura republicana, porque ese gobierno era como republicano. Entonces, era como que un poco diferente para ellos. Es más, el título de que se decía no era emperador, era imperator, equivalía al de generalismo o comandante de jefe de los ejércitos. Ese era un emperador, un comandante de ejército. Eso era lo que significaba un emperador. Por eso le digo que Constantino no era un papa, sino un emperador. Pero muchos dicen que es el primer papa y así por el estilo. Eso es un revolú que ahí yo no me meto, ¿ok? Ahora, así mismo yo estoy brincando más por lo más importante, así mismo durante el medievo, que era medieval, hubo varios intentos de restaurar el viejo imperio bajo la apariencia de un sacro imperio romano. ¿Usted sabe lo que significa eso, verdad? Un imperio romano santo. Gloria a Dios. Durante el reinado de Constantino se introdujeron importantes cambios que efectuaron a todos los ámbitos de la sociedad del Bajo Imperio. Reformó la corte, las leyes, la estructura de los ejércitos, las legendarias legiones romanas desaparecieron y fueron sustituidas por cuerpos de infantería pesada y mucho más reducidos, y unidades de caballería principalmente. O sea que era un hombre con estrategia militar. Amén. Pero seguramente Constantino sea más conocido por ser el primer emperador romano que permitió el libre culto de los cristianos. Su conversión al cristianismo, de acuerdo con las fuentes oficiales cristianas, fue resultado inmediato de un presagio antes de su victoria en la batalla del puente Milvio en el 312. Tras esta visión estática, Constantino adoptó un nuevo estandarte para marchar en la batalla, al que le llamaría Lábaro. La visión de Constantino se produjo en dos partes. En primer lugar, mientras marchaba con sus soldados, vio la forma de una cruz frente al sol, frente a Apolo. Oiga esto. Tras esto tuvo un sueño en el que se le ordenaba poner nuevos símbolos en su estandarte, ya que vio una cruz con la inscripción In hoc signo vinces. Con este signo vencerá. Eso es lo que significa eso. Entonces, mandándolo a pintar de inmediatamente, lo mandó a pintar en los escudos de los soldados. Venció a Magencio. En los siglos venideros, las cruces figuraron con los escudos de casi todos los ejércitos cristianos. Se dice que tras estas visiones y por el resultado de la batalla del puente Milvio, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo.
Pero tal vez fue así por razones políticas, según este documento. Gloria a Dios. Una buena parte del ejército romano siguió el culto mitraico. O sea, que estaban divididos, amados. Estaban los cristianos, estaban los que practicaban el culto mitral. Gloria a Dios, que es la adoración al sol, que eso se celebra hasta hoy en la Iglesia Católica. Cuando usted ve que hacen en su basílica y en sus centros más grandes, en la cúpula arriba está abierto para que entre la luz del sol, y ellos cogen el pancito ese y lo ponen en una cosita así, metida así, que parece un sol, y lo levantan para arriba y lo ponen en la luz. Y después se lo comen. Y mamá Ana estaba hablando de eso una vez, ¿te acuerdas, mamá Ana? De que se comían a su Dios. Se comían eso, ¿verdad? Eso es lo que representa. Estos son cultos mitrales. Es un culto mitral. Es bien extraño, pero es un culto mitral. ¿Ok? Gloria a Dios. Tras esto tuvo un sueño en el que se ordenaba poner la cruz. Ya lo leímos eso. Mandándolo a pintar. Ok. Una buena parte del ejército romano seguía el culto mitraico de origen oriental. Aunque es cierto que el cristianismo también había ganado muchos conversos entre los soldados oficiales, había una buena razón para ello. Ambas religiones prometían una vida después de la muerte. ¿Cómo no están los musulmanes por ahí? Que, mira, ellos tienen que, si tú te mueres, si tú te explotas y te llevas yo no sé cuánto, en el nombre de Alá, tú te puedes llevar creo que 10 para el cielo contigo. Y tú los apuntas en una lista y va y te revientas en 7000 cantos. Y te llevas a toda esa gente contigo. Pero tienes que escogerlos bien porque son más que 10. Y entonces esto era lo que se le prometía a esta gente y ellos luchaban. Amén, con esmero en los militares. Amén. Gloria a Dios. Toda historia, amado hermano, esto es bien importante que nosotros lo sepamos. Gloria a Dios, para que nosotros podamos entender por qué el cambio, quién fue el que lo cambió, este cambio de este mandamiento. Porque estos hombres se sentían tan divinos y tan imperentes, con una autoridad terrible, que tenían en poco la autoridad de Dios. Y por eso es que hacían estos cambios. Bendito Dios, santo, poderoso. Ahora, este aspecto de verdad de que se le prometía vida eterna siempre despertaba el interés de los militares que arriesgaran su vida constantemente en el combate, como mismo lo hacen los ISIS Today. Se cree que la influencia de Helena, su madre, que era una devota cristiana, fue decisiva. Gloria, dicen que la madre de Constantino era cristiana y que también eso le influenció también a ver a los cristianos como, ¿sabes? Que hubo influencia también de parte de su madre. No obstante, Constantino, siguiendo una extendida costumbre de la época, no fue bautizado hasta su muerte y fue un obispo ariano, Eusebio de Nicomedia, que no era católico, quien le bautizó. Posiblemente la elección del obispo de Nicomedia fuese un guiño político hacia los arianos. El arianismo había sido condenado por la nueva iglesia católica surgida tras el concilio de Nicea. Pero eran muchos los soldados y oficiales de origen germánico, sobre todo, que profesaban esta doctrina cristiana. Si no me equivoco, esto del arianismo, ellos creían en Jesucristo, pero que no era como Dios. Usted busca información sobre el arianismo, es otra doctrina de cristianos. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Pues entonces, eran muchos los soldados y oficiales de origen germánico, sobre todo, que profesaban esta doctrina cristiana, porque era una doctrina cristiana, era errónea, pero era supuestamente cristiana. Eusebio, además, era amigo de la hermana de Constantino, lo que probablemente facilitó el indulto y su vuelta desde el exilio para bautizar al agonizante emperador, porque estaban en contra, pero pues, era el que estaba, ¿verdad?, en el momento disponible para poder bautizarlo. Poco después de la batalla del puente Milvio, en el 312, Constantino entregó al Papa Silvestre I un suntuoso palacio. Constantino le entregó al Papa un palacio, a Silvestre I, que había pertenecido a Diocleciano, perseguidor de los cristianos, con el cargo de construir una gran basílica dedicado al culto cristiano. Usted ve, toda esta gente era ecuménicos, católicos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a brincar, ya estamos llegando al punto. Ahora, como resultado de todo esto,
Las controversias que habían existido entre los cristianos desde los medios del siglo II eran ahora aventadas en público, frecuentemente de una manera violenta. Constantino consideraba que su deber como emperador era designado por Dios. Gloria a Dios, santo. Era acabar con los desórdenes religiosos. Él decía, no, aquí hay un sal para afuera, aquí hay mucha religión, hay que hacer una religión. Por eso la palabra católico significa universal. Una sola religión, eso siempre ha tratado, ellos han tratado, eso es lo que ellos siempre han tratado desde un principio. Pero según él terminar con los cismas doctrinales que dividían a la iglesia, especialmente el arianismo en ese tiempo. Los historiadores señalan que su principal preocupación era la unidad del imperio. Usted ve que tenía intereses políticos. Amén. Él estaba envuelto en lo que era político, militar, religioso, económico, todo eso. Recientemente resistida. Y que se podía, ¿qué es lo que estaba resistido? El imperio. Él quería la unidad del imperio porque se estaban como resistiendo la gente al imperio. Y que se podía ver nuevamente resquebrajada debido a esta divergencia religiosa. O sea, que podía decaer a causa de la diferencia religiosa. Porque ellos peleaban mucho cuando había mucho. Por eso es que los judíos, cuando Jesucristo venía, amén, y los confrontaba, ellos los saltaban, tú sabes, querían saltarlo a pedradas, se lo querían llevar, a los discípulos le hacían lo que le hacían. ¿Por qué? Porque había muchos problemas, era para ellos, eso era algo, era como una ofensa. Amén, esa división religiosa, eso era algo malo en ese tiempo. Gloria a Dios. Muchos consideran que Constantino creó la Iglesia Católica, confiriéndole su impronta persona, y que esta perduraría mucho tiempo después de su muerte. Los papas lucharon por la unidad de la iglesia con tanta determinación como Constantino lo hizo para mantener la integridad territorial del Imperio Romano, en el que ya habían empezado a manifestarse los primeros síntomas de la enfermedad que había de ponerle fin después. En Nicea el emperador impuso el dogma de la Santísima Trinidad, presionando por los obispos reunidos en el concilio partidario del mismo. Uno de los principales motivos de discordia entre los cristianos, aunque no el único, siempre estaban peleando. Por otra parte, los defensores de la Iglesia Católica sostienen que la base del dogma ya se daban en la iglesia primitiva hace unos 200 años antes a celebrarse en el concilio, así como la definición de católico, que proviene del griego católicos, que significa universal. Varias creencias serían luego consideradas dogmas de fe en la iglesia romana, se forjaron durante las discusiones teológicas habidas en el concilio de Nicea, y aunque la intervención del emperador haciendo valer su posición fue determinante, el análisis de las cartas escritas por Constantino evidencia en ellas una acusada carencia de formación teológica. O sea que Constantino no sabía nada de Dios. Él sabía, sí, de sus dioses paganos, pero él no tenía mucha carencia teológica. Él sí era un emperador, ¿verdad? Un general. Él sabía de militar, de política y todo eso. Gloria a Dios. Asimismo, por lo que algunos estudiosos descartan la posibilidad de que el emperador pudiese haber influido en la posterior doctrina de la iglesia debido justamente a su profundo desconocimiento en la materia. O sea, que está queriendo decir que Constantino, por palabra puertorriqueña, gloria a Dios, que Constantino, él hizo lo que hizo, pero todas las otras dogmas, todas las otras normas de la iglesia católica no fueron instituidas por él. Fueron instituidas por los líderes religiosos de ese tiempo, después que siguieron subiendo. Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Constantino inauguró. A esto es lo que yo quería llegar. Marqué muchas cosas aquí, pero estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Asimismo, muchos se preguntan por qué el Papa Silvestre I no asistió a dicho concilio ecuménico, siendo él el más adecuado para presidirlo. Este concilio ecuménico lo estaba presidiendo Constantino. Y muchos se preguntaban que por qué el Papa Silvestre I no lo estaba presidiendo. Porque él era el que supuestamente ante los ojos del pueblo de ese tiempo, de la gente, ese era el que tenía que estar presidiendo este concilio.
Por esto algunos especialistas sostienen que el motivo de su ausencia fue que Constantino estableció en Nicea una nueva religión sincretizada, mezclando elementos paganos y cristianos. Y eso lo podemos ver hoy, el sincretismo que hay dentro de la Iglesia Católica, la mezcla que hay. Constantino estableció en Nicea una nueva religión sincretizada, mezclando elementos paganos con los cristianos y rompiendo definitivamente con las fuentes judías, de las cuales procedía el cristianismo original, incluyendo el día de reposo. Gloria a Dios. El resultado final de esta fusión de elementos paganos y judeocristianos habría sido, según esta teoría, la Iglesia Católica Romana, que ha perdurado con escasísimos cambios hasta nuestros días. O sea que no ha cambiado mucho. La Iglesia Católica no ha cambiado mucho. Lo único que cambia es que cada año le meten un santo más. Eso es lo único que cambia. Canonizan a otro papa, aquello, lo otro, hacen santo a fulano. Gloria a Dios. Santo. Entre los títulos que solían ostentar los emperadores, aunque no todos, estaba el de Pontíficex Maximus. ¿A qué le suena esto? Sumo pontífice al papado. Esos eran los títulos de emperadores. Por eso le estaba diciendo ahorita que no se sabía si era papa, si estaban ahí todos los papas, porque llevaban esos títulos. Un vestigio honorífico de la época republicana a los Césares. Jamás concedieron demasiada importancia, pero en Nicea, durante el concilio, Constantino ejerció de sumo pontífice a todos los efectos. O sea, que él era el sumo pontífice. O sea, por eso le dije ahorita, un papa. Gloria al Señor. Una imagen que se corresponde más con la de un papa medieval que con la de un clásico emperador romano. ¿Entiende ahora por qué ahorita le dije que estaba? Yo no estoy seguro, ¿verdad? Porque es que esta gente tiene toda esta información y uno para discernirle es un caso, amado hermano. Es que leer mucho y todo, pero lo interesante del caso y lo que yo quiero que usted entienda aquí en esta hora es que la iglesia no cambió el sábado para el domingo. Fueron los paganos. Fueron los mismos que empezaron a celebrar la Navidad y a poner los palitos con las luces. Los mismos. Los mismitos. Gloria al nombre del Señor. Bendito Dios, santo. Varios años después, el emperador Graciano, muerto en el 383, influenciado por Ambrosio, obispo de Milán, prohibió definitivamente los antiguos cultos paganos en todo el imperio. Entonces ahí fue que empezó a quemar las brujas y por ahí para abajo hay un revolú. Gloria al nombre del Señor. Y lo vamos a dejar hasta ahí porque no terminamos. Le leímos la semana pasada, gloria al Señor, acerca de todo lo, ¿verdad? De toda la información, ¿verdad? Es lo que eso es lo que le estoy llevando. Por eso le dije al principio que este estudio se va a tardar, porque llevo 2 días dando información. ¿Entiende? He dado también palabras. Dios me ha puesto palabras para darle a ustedes, al pueblo. Dios ha ministrado. Pero más información para que entendamos el cambio. Amén. Porque estos cambios, este cambio fue real, fue un cambio, pero no fue bíblico, hermano. Fue un cambio extra bíblico. Gloria a Dios. Y, amén. Vamos a ver, los 10 mandamientos precedieron a Moisés. Eso es una pregunta que es buena saberla. ¿Por qué? Porque mucha gente, como le dije al principio, confunde, amén, el Antiguo, dicen, pero ya no estamos en el Antiguo Testamento, pero las leyes ya Dios abolió, pero ya no tenemos que hacer esto y lo otro. Gloria a Dios. Sí entendemos que cuando Cristo murió y resucitó, hubieron muchos cumplimientos. Pero eso no quiere decir ahora que las leyes morales todavía no existan para Dios. De que los 10 mandamientos no haya que obedecerlos. Porque Jesucristo ordenó en el Nuevo Testamento a obedecerlo. Oh, gloria a Dios. Y claramente la palabra nos dice que el que me ama, guarda mi palabra y guarda sus mandamientos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entienden, amados hermanos, si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Alabados a Dios, porque mi propósito no es pararme aquí y solamente decir, yo quisiera que todos entendamos de una buena vez
Y si alguno tuviese una duda, podemos contestar a través de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Amén. El cambio fue pagano. El cambio no fue cristiano. No va a encontrarlo. Le estoy diciendo desde que comencé. Escudriñe. Si lo encuentra, me lo trae. Gloria a Dios. No lo va a encontrar. Gloria al nombre del Señor. Ahora, la ley de Moisés o la ley de Dios. Bueno, los 10 mandamientos nunca fueron llamados la ley de Moisés, sino más bien la ley de Dios. Comprenda esto primeramente. Esto es lo primero que nosotros tenemos que entender. Que, número uno, comprendía esto primeramente. La ley de Moisés consistía de lo que estaba hablando ahorita. Por aquí está más organizado. Las leyes civiles, que eran los estatutos y juicios que Moisés le transmitió al pueblo aparte de Dios, pero que están registrados desde el Éxodo 21-23. Pero estas eran leyes civiles, estatutos y juicios para los que quebrantaran la ley de Dios. Amén. Porque Moisés usó la ley de Dios como modelo. Bueno, quebranta la ley de Dios, pues para la cárcel. Quebranta esta ley, muerto. Aleluya. ¿Entendió? Fue Moisés que le dio esa ley a ese pueblo, porque Moisés era un líder político también. Religioso, político, no la forma religiosa, sí, pero me refiero a que era un líder espiritual, pero también tenía una responsabilidad con un pueblo que no todo el mundo quería andar en el espíritu, que la mayoría eran unos cabezones. Y tenía que entonces Moisés, reforzar esa ley. Amén. Y en el resto de los libros de la ley, número 2, las leyes rituales o conocidas como ergón. Usted está viendo las diferentes leyes. Leyes civiles. Ahora, esas leyes rituales, las de ergón, que fueron añadidas más tarde, resumidas en Hebreos 9:10. Y estas ordenanzas que regulaban el trabajo de la tribu de Leví en el servicio del templo y de los sacrificios. Santo Dios. Y eso se encuentra en Levítico del capítulo 1 hasta el 7. Estas leyes son las leyes, amén, sacerdotales. Amén. Las leyes levíticas. ¿Para quiénes? Para que los sacerdotes las ejercieran. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Usted está viendo ya, y usted sabe cuántas leyes había en la ley civil. Usted sabe cuántas leyes habían en la ergón, que era de los levitas. ¿Sabe? Es como ahora, usted está en Puerto Rico y el highway no puede pasar de 55 millas a 60 millas. Aquí es 65. Y hay lugares que es 75. Pero entonces, tú te vas para allá, gloria a Dios, y tú no quebrantas la ley allá. Si te vas, o sea, si tú vienes acostumbrado a 50, gloria a Dios, y vas de aquí para Puerto Rico, y como aquí es 65, allá no puedes hacer eso porque quebranta la ley. Amén. ¿Verdad? Son diferentes leyes porque estas son leyes civiles. Eso no tiene que ver nada con la ley de Dios. Amén. Y esto es lo que la gente en la calle y las falsas religiones, los salvos siempre salvos, y mucha gente y mucha iglesia dice: ya no estamos en la ley de Moisés. Es que nunca hemos estado en la ley de Moisés ni estaremos tampoco. Gloria a Dios. Nosotros estamos bajo la ley de Dios. Gloria a Dios, bajo la gracia de Cristo, obedeciendo la ley de Dios. O sea, tenemos que aprender a separar trazar la palabra de verdad, saber discernir de quién se está hablando, por qué se está hablando. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra griega ergón significa obras, como en las obras de la ley, como es encontrado en Gálatas 2:16. Esto se refiere a la labor que involucra los rituales levíticos que fueron abolidos por el sacrificio de Cristo. Gloria a Dios. Gálatas 2:16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Santo Jehová. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Maravilloso. Gloria a Dios. Vive Dios. Vive Dios santo, aleluya.
Perdió Gálatas. Gálatas 2:16 dice: gloria a Dios. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Tú sabes lo que estaba diciendo ahí? Esto es lo que yo le estoy tratando de decir a ustedes desde hace rato, por las palabras en hebreo y en griego. Amén. Aquí dice, no, esto lo usan estos diabólicos para defender las doctrinas diabólicas. Ya no es por las obras de la ley. Usted sabe lo que estaba diciendo Pablo ahí. Ya no era por Ergón. Ya no son por las leyes levíticas. Lo que pasa es que nuestra traducción no lo dice así. Amén. Pero si usted busca la palabra obras de la ley, significa en el griego es ergón. En su traducción original es ergón, obras levíticas. Santo Dios. Obras sacerdotales. Y Pablo le estaba diciendo ahí a los Gálatas, ya no es por las obras sacerdotales. Amén. Ya no es por las obras sacerdotales. Gloria a Dios. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice, para ser justificados por la fe. Amén. No por las obras sacerdotales, porque ya Cristo es sumo sacerdote, ya hizo la obra. Amén. ¿Está entendiendo? No por la obra de la ley. Entonces, cogen esos textos para decir, ya no hay que guardar la ley. Y no saben lo que están hablando. Gloria a Dios. Lo mismo pasaba con el Colosense que le estaba diciendo del sábado, amado hermano. Amén. Esto es bien profundo, es un poco profundo. A mí me tuvo, bueno, le estoy diciendo que llevo casi un año, ¿verdad? Bregando con esto. Santo. Gloria al nombre del Señor. Y le doy la gloria a Dios, amado hermano. Gloria al Señor. Señor, cada vez que veo palabras, como que paro ahí, la busco y comienzo a buscar los significados en hebreo y siempre estoy con cosas así. Para la gloria del Señor. Entonces, aquí vemos el contexto verdadero ahora de esta palabra. ¿Verdad? Ahora podemos explicarle a esas personas que quieren usar este texto de Gálatas 2:16 para justificar, amén, su pecado, que ya no es por obra, Aleluya. no es por las obras de la ley que tú te crees, es por las obras levíticas, ahora es por Jesucristo, ahora es obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios, amén, por aclarar eso, amado. Estos versículos así son claves, pastora, para defender el evangelio de la doctrina falsa, amén. Y entendemos también nosotros mismos la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor, amén. Esto se refiere a la labor que involucra los rituales levíticos que fueron abolidos en el sacrificio de Cristo. Los 10 mandamientos ya estaban en vigencia, oiga bien, mucho antes de que le fueran dados oficialmente a Israel en el monte Sinaí. Y se lo voy a probar por la palabra. Ya habían esta ley de los 10 mandamientos, ya estaban puestos ya. Gloria a Dios. De hecho, estos han existido desde la creación del hombre. Los 10 mandamientos nunca fueron parte de la ley de Moisés. Eso no inventemos. La ley de Dios es la ley de Dios. Nunca fueron parte de la ley de Moisés o del sistema levítico de los sacrificios. Las leyes civiles y los sacrificios estaban basados en los mandamientos de Dios, obviamente, porque estaban basados en eso. No mates, porque si matas te vamos a matar. No robes, porque si te robas te vamos a cortar la mano. Las leyes civiles estaban basadas en la ley de Dios. Y las leyes de aquí de Estados Unidos también, digo, las primeras. Porque el que roba lo meten preso. El que mata lo meten preso. Amén. Por adulterio también no tienen derecho a nada cuando se divorcian, aunque el divorcio no es bíblico, pero ¿sabes? Que ellos usan la de base los mandamientos de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Y esto que hizo Estados Unidos, que usó de base los mandamientos de Dios, fue lo mismo que hizo Moisés con las leyes civiles. La usó de base para dar leyes él. ¿Entendieron? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las leyes civiles y los sacrificios están basados en los mandamientos de Dios, los cuales constituyen el corazón de las leyes de Dios. Así los 10 mandamientos preceden y trascienden todas y cada una de las leyes menores
y las prácticas basadas en ella, estatutos, juicios, preceptos y ordenanzas, sobre todo preceptos, sobre todo ordenanza, de quien sea está la ley de Dios. Porque siempre sabemos que esto es una copia, y la copia, pero con esto es el original, los 10 mandamientos. Ese es el original, esa es la original ley. Amén. Gloria a Dios. Dios. Los 10 mandamientos son las leyes espirituales de Dios. Vamos a Romanos capítulo 7. Santo Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Romanos capítulo 7. Aleluya. Alaba, Señor. Este estudio este fue el que me mandaron por email. Le quiero agradecer a esa persona. Se llama Stephanie M. No sé quién es. No sé quién es. No la conocemos. Gloria a Dios. Yo le contesté para atrás, oye, gloria a Dios, Dios te bendiga mucho, gracias. Lo revisé, está muy bueno, Dios te bendiga mucho. Amén. Traté de meterme a su página para ver quién era, a ver si la conocía. No tiene nada de información, hermano. No se le ve nada, no tiene retrato, no tiene nada, no tiene nada. Simplemente me llegó ese mensaje ahí, pum, un documento. Y yo obviamente lo revisé y me quedé impactado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esto se ha hablado aquí ya. Lo único que está organizado, como que me hicieron el trabajo. Fue algo bien bueno. Gloria a Dios. Ahora, Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice, de manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Y el 14, ¿qué dice el 14? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por eso cuando Dios nos aprieta con los 10 mandamientos, chillamos. Porque la carne de nosotros está vendida al pecado. Hay que reprenderla en el nombre de Jesús. Sí, por eso que, ¿cómo va a ser? No puede ser. Es que la carne es corrupta, amado hermano. Le gusta la pachanga, el vacilón. No le gusta obedecer. Pero hay que someterla. El espíritu está dispuesto. El espíritu está dispuesto. Amén. Gloria al Señor. Estos están tan activos como las leyes físicas de la gravedad y la inercia. ¿Qué están hablando aquí? Que los mandamientos están tan activos como está la física, como está la gravedad. Que siempre te estás jalando para abajo. Así están los mandamientos. Siempre están activos. Eso es lo que quiere decir. Justo como el quebrantar las leyes físicas resulta consecuencia física. Cuando se rompe alguna cosa física de esta química, que usted hace algo que no tiene que hacer, hay consecuencias. Amén. Y al quebrantar las leyes espirituales, también hay consecuencias. Cuando el hombre se pone a inventar con la naturaleza, hay consecuencias. Amén. Y cuando usted se pone a inventar con los mandamientos de Dios, también hay consecuencias. Eso es lo que quiere decir. El pecado definido. Este es el otro tema. Antes de probar que los 10 mandamientos han existido desde la creación del hombre, necesitamos entender la definición bíblica del pecado. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es del diablo también, pero infringe también la ley, gloria a Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Eso es el pecado, quebrantar el mandamiento. Es más, va más allá que saber hacer bien y no hacerlo. Pero si quebranta uno de los mandamientos, es pecado. Amén. Romanos 6:23 define la penalidad de verdad, de romper el mandamiento. Porque ¿qué? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Ahora, y sigue. Por tanto, los Romanos 5, 12 y 14 me parece, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, la muerte entró por un hombre. Amén. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Pues entonces, ¿había ley o no había ley?
Llegué al punto, ¿verdad? Gloria. Había ley. Amén. ¿Usted se cree que Dios le va a decir no te comas de ese arbolito y no le habrá dicho un montón de cosas más que no están aquí? Amén. Amén. Por favor. No. ¿Cómo Caín y Abel sabían que tenían que hacer sacrificio y darle ofrenda a Dios? Amén. ¿Cómo ellos sabían eso? Aleluya. Amén. Porque Dios le había dado leyes. Sí. Le había dictado esos mandamientos. De esto estoy seguro yo. Señor. Y la Biblia los confirma más adelante. Aleluya. Maravilloso. ¿Cómo ellos sabían tanta cosa? Gloria a Dios. Dios habló con ellos. ¿Usted se cree que lo único que le dijo a Adán, ¿dónde está? Ay, ponte esta túnica y vete por ahí para abajo. Eso no fue lo único, hermano. Gloria a Yo Dios. estoy seguro que Adán y Dios tuvieron una conversación ahí. Ven acá, vamos a dialogar, esto es lo que hay. Amén. Así trabaja esto. Amén. Te voy a enseñar para que le enseñe a tus hijos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, ¿por qué se culpó de pecado Adán? ¿Por qué se culpó de pecado Adán? Porque había ley. Porque Dios le dijo que cuando comiera, le iba a abrir los ojos. Amén. Por eso es que hay mucha gente que aunque no sabe mucho, saben que están haciendo las cosas mal. Que aunque nunca he leído una Biblia, Amén. saben, espérate, que no me vean. ¿Por qué tú sabes que eso está mal? Santo. Los niños, vean cómo los niños actúan, cómo se esconden cuando hacen cositas. Y hay muchas cosas que tú no le has dicho que eso no se hace, tú nunca les has enseñado. Pero en sus mentes, en sus corazones, saben, la conciencia le dicta que está mal. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maravilloso. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, o sea que hubo pecado desde Adán hasta Moisés. Amén. Sí, Señor. ¿Usted está viendo? Amén. El periodo que estamos hablando, Amén. desde Adán hasta Moisés. Los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios en la cara de ¿quién? De Moisés. Pero dice la palabra de Dios aquí, gloria al nombre del Señor, que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Sí, Señor. El pecado había, amén, Bendito Dios. aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos a Romanos 5. Romanos 5 del 12 al 14. Alabado Dios. Ah, eso mismo es que está, lo tengo abajo aquí. En otras palabras, Adán pecó. Amén. El pecado no es imputado, no aplica donde no hay ley. Pues entonces la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, según Romanos 4:15. Si vamos a Romanos 4:15, ¿qué dice? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, que es por la gracia de un hombre en Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Recuerde, la muerte es la penalidad por el pecado. O sea que ellos pecaron y ellos sabían que estaban mal, por eso es que murieron. El cual es definido como la transgresión de la ley. La única manera en que Adán y sus descendientes podrían pecar y quebrantar la ley espiritual de Dios, oiga bien, sería si la ley de Dios ya existiera. Amén. Sí. La ley de Dios existía. Amén. Porque si no, no la podían quebrantar. Amén. Gloria al Señor. Oramos. ¿Cómo tú vas a quebrantar una ley donde no hay ley? Pues entonces Adán no pecó. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Había ley. Amén. Había una ley espiritual. Sí. Gloria al nombre del Señor. Poderoso Cristo. Oramos, Dios. Y una de las primeras que yo me acuerdo es el matrimonio. Sí. Que Dios lo bendijo y lo santificó. Amén. Y el día de reposo. Aleluya. Amén. Los primeros. Poderoso Amén. Dios. Los primeritos. Amén. Amén. Sí. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Viva Dios Santo. En vez de rechazar el pecado, en vez de la gente, ¿verdad?, rechazar el pecado, los falsos y los religiosos rechazan la ley. Eso se ve hoy en día. Santo. Estos, ¿verdad?, que están disfrazados de cristianos, Amén.
que tú lo ves que no le entra la palabra de Dios, no creen en la predicación del evangelio, no creen en guardar los mandamientos de Dios, no está rechazando cualquier cosa, está rechazando la ley de Dios. Por eso estos estudios son importantes, que usted aprenda cuál es la ley de Dios. La gente rechaza, en vez de rechazar el pecado, rechaza la ley de Dios. Ellos ven la ley como una carga. Mucha gente ve la ley como una carga porque ellos quieren estar libres de guardarla. No quieren guardar esa palabra. Como quieren estar libres de esa palabra, pues por eso rechazan la ley de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero note las lecciones claves encontradas en Romanos 7:7. ¿Qué dice? ¿Qué diremos pues? Gloria a Dios. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no lo dijera, no codiciarás. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No es la ley la que tiene falta, sino el pecado. Dios nos revela a nosotros lo que es el pecado. Él hace esto a través de su ley perfecta, por sí mismo. El hombre no puede descubrir la ley perfecta de Dios. Dios tiene que revelárnosla y enseñárnosla. Nosotros no la descubrimos así porque, sino que Dios nos la muestra, nos la enseña. Amén. Y eso es lo que Dios hizo con este pueblo de Israel. Cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Se las enseñó. Se las dio allí en el monte. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, el primer pecado del hombre. O nos quedamos aquí, vamos a ver. Amén. Vamos a quedarnos aquí. Gloria al Señor. No, está interesante este estudio. Gloria al Señor. Está bien bueno. Vamos a seguir hasta terminarlo. Y, amén, culminaremos con el estudio, con las citas que tengo acerca del Nuevo Testamento. Pero quiero terminar con lo del Viejo Testamento primero. Vamos en orden, amado hermano, poquito a poco. Poquito a poco para ir entendiendo esto del cuarto mandamiento, que es bien importante. Amén. Así que vamos a estar de pie, amén. Vamos a orar para entregar este estudio del Señor. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gracias por su atención. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Padre. Te damos gloria y honra.